En un mueble de madera oscura, con curvas y cajones secretos, mi abuela guardaba un fajo de cartas. Por las noches, mientras los chicos se turnaban en la Game Boy y gritaban, yo me subo a la litera, enciendo el fleso y leo, despacio. No volverán tus ojos a mirarme. Marta Barrio en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Esta introducción es justo el momento en el que esta niña va a emprender un viaje, pero tiene, supongo, la tentación que hemos tenido todos de pequeños en qué hay en esos cajones y abrir, a ver qué me encuentro. Sí, es una niña fisgona, digamos, una niña fisgona, una niña precoz, una niña con mucha curiosidad por el mundo de los adultos. Bien. A través de esas cartas ella vislumbra ese mundo y vislumbra también un pasado familiar, un pasado del que ella proviene. Tengo que decir que este libro sorprende, tiene muchísimo material que quizá algunos de nosotros ya con cierta edad hemos visto en cuanto a, que hablaremos de ello, en cuanto a estas cartas, estas postales, los matasellos. Claro, hablar de matasellos y de sellos en pleno siglo XXI puede sonar un poco extraño porque ya no se envía tantas cartas, pero cada dato tiene algo que decir. Bueno, yo cuando estaba escribiendo este libro, mi compañera de despacho, que es más joven que yo, es perfecta en todo ella, pero justo un día me vino y me dijo, Marta, ¿cómo se manda una carta? ¿Dónde se pone el remitente? ¿Dónde se pone el sello? Como, ¿dónde va cada cosa? Y me di cuenta de que era vintage lo de las cartas, claro. que yo todavía llegaba a mandar alguna carta de amor, pero una generación por debajo de mí es todo email, ¿no? Digamos, o sea, sí. como que realmente hay un desconocimiento incluso, ¿no? Esto es casi un material de anticuario, lo de las cartas. La inmediatez que tenemos ahora no existía entonces, pero también se rompía esas ganas de recibir esa carta, la espera, que ahora es todo inmediato, la voz, un vídeo, te lo cuento todo y no sé si llena tanto como entonces. Sí, la cuestión de esperar al cartero, de abrir la carta con un abre cartas, ¿no? Las cartas que encontré, muchas están rasgadas como con esa precipitación por arriba, ¿no? Ni siquiera se intentaba despegar el sobre, sino que cogía el abrecartas y lo acuchillaba, ¿no? Para sacar esas palabras que habían sido escritas hace una semana o así y que tardaban en llegarle desde la otra punta de España, ¿no? Entonces, esa espera condicionada, también los tiempos de las conferencias, ¿no? Te voy a poner una conferencia y que no tienen tus vecinos un teléfono donde pueda llamarte, ¿no? Esta cosa que yo solo he visto en Cuéntame, digamos, pues sí. la encontré de nuevo en esta. La encontraste. Tengo que decir que es un libro autobiográfico. Sí. Entiendo que esa niña eres tú. Sí. Y eliges empezar de atrás adelante. Me parece muy inteligente y una forma de saborear hasta llegar al porqué de las cosas, ¿no? Claro, es que esta niña tiene menos pasado que futuro, digamos, y se encuentra con unos adultos que tienen más pasado que futuro. Y entonces el contraste entre esos dos tiempos vitales me parecía muy enriquecedor y sobre todo con las perspectivas, ¿no? Ella usa esas cartas como una guía para ese futuro, o sea, ella usa ese pasado como una forma de descubrir ese mundo de los adultos, como una forma de descubrir el deseo, como una forma de descubrir el amor, como una forma de estar en el mundo. Arrancas con una de las cartas, creo recordar, en la que están a poco de casarse y ella dispone, voy a decir que dispone, ¿no? Un poco como él, qué tipo de ropa tiene que llevar él, cómo tiene que hacer su maleta. Esto a voz de pronto te da la sensación de que es ella, voy a decir el papel dominante, ¿no? Que suele extrañar también en esa época. Pero si lo piensas un poco, ese papel dominante es dentro de lo que es el papel de la mujer. Lo pragmático. Exactamente. Claro. Sí, sí. Él le hablaba de amor y ella le hablaba de las sábanas de la casa, de si tiene... ¿Qué es la cocina? La cocina es de carbón, hecha DDT, que es esta cosa que lo tuve que buscar, que como este desinfectante. Sí.
¿no? Como que estés limpia la casa. Ella se centra en las cosas que puede tocar, también porque ella no había recibido una educación más allá. Entonces, y él en cambio sí, y esto también marca mucho, incluso como en la educación que uno recibe, en la educación sentimental, pero también en la educación puramente material, de las cosas de las que uno se tiene que hacer cargo. Al mismo tiempo estamos viviendo ese verano, esa infancia, ese disfrute que quizás no lo tienen los niños que viven en la ciudad, porque tanto si veraneas en un pueblo sin mar como en este caso que lo tiene, ese tipo de vivencias yo creo que no las van a tener como recuerdo de infancia. Sí, para mí era importante que esta fuera una novela luminosa y por tanto debía discurrir, por lo menos el principio, en el verano. El verano de la infancia, el verano de los helados, el verano de ese cachorrito que tiene la niña y el verano también de una cierta domesticación también, porque es un verano en el que ellos transitan hacia el otoño. Entonces, en ese transitar hacia el otoño transita la niña también hacia su adolescencia. Es el verano del amor, el verano de leer esas cartas y el verano de hablar con su tía abuela sobre su pasado. Mercedes es un personaje que sirve para ponerle voz a ese tiempo vivido, ¿no? Aunque no sea el nombre, aunque no sea en el caso de Isa, que ahora hablaremos, como a ella también le sorprende que el abuelo, para referirse a ella, no tenga nombre, quiero decir, es la madre de o la abuela de. Sí, llega un momento en que perdemos el nombre, que ya solo nos ubicamos en el mundo por nuestro rol dentro de la propia familia, ni siquiera de cara al exterior. Somos mamá, somos abuela, pero ya hemos perdido el nombre. Entonces eso me parecía muy significativo. Decíamos que Mercedes representa el papel de ser una mujer completamente contraria a las convicciones que tiene Isa. Sí. Es una mujer que mucho más entiende la vida de forma distinta. Lo que me interesaba, yo fui cuando se murieron mis abuelos, la única que quedaba viva era Mercedes, y fui a su casa a hacerle una entrevista y a contrastar ciertos datos, y de repente salió un personaje, porque es una mujer tan hedonista, una mujer que, a pesar de haber hecho el servicio social de la Falange, a pesar de haber hecho una educación de monjas, a pesar de haber conocido a Franco en una familia franquista, ella tiene una libertad de pensamiento y es como muy poco clásica, ¿no? Frente a mis abuelos, que eran muy clásicos, con una idea del matrimonio, con una idea del amor. Y entonces me interesaba también poner un contrapunto irónico a este romanticismo extremo, ¿no? Como ella decía, ¿no? A mí me gustaban muchos, me costó elegir a uno para casarme, y decía, ¿y los otros qué? Y me caso con este, ¿y los otros qué? ¿no? Entonces esa ambivalencia del sentimiento, sí, en un momento en que eso no estaba permitido, me parecía muy importante. Y luego también que ella mostraba cómo se las ingeniaban las mujeres para tener cierta libertad de movimiento y de pensamiento, como con las argucias a las que recurrían, ¿no? Que decía, bueno, tú no te podías declarar porque eres una mujer, pero bueno, podías hacer otra cosa, ¿no? Tirabas la pelotita. Sí. Y entonces es una visión como realmente súper vanguardista y súper moderna para la edad que tiene, sobre todo, y para lo que ha vivido. Y entonces también es una generación que se está muriendo y que, si no recaudamos y no recogemos esos relatos orales, se van a perder. Y ha habido una cierta tradición literaria de mostrar a la mujer bajo el franquismo como una víctima sufrida, callada, en silencio, reprimida. Y esta mujer mostraba como esos resquicios de libertad y esa búsqueda del placer y del hedonismo a pesar de esa represión. A pesar de la época en la que estaban. Sí. Sin embargo, por ejemplo, habla del noviazgo también, ¿no? Un noviazgo muy largo de tus abuelos con respecto al suyo, que fueron 2 o 3 años. Sí. Y también compara el ajuar, una palabra que se ha perdido también, que mucha gente no sabe lo que es,
y era la dote con la que la mujer se casaba. Casi siempre era todo elaborado a mano y eso tenía un valor incalculable. Pero era necesario que tú llevaras eso a la hora de casarte. Sí, mi abuela casi no tuvo ajuar y se lo compró todo después de casarse y eso era un oprobio casi. Sí, sí. Era algo como reseñable, algo que todavía hoy se sigue recordando. Y esta cosa de la vergüenza de no tener dinero, la vergüenza de las familias, una cosa muy que nos parece efectivamente no del siglo pasado, sino de varios siglos pasados, sí. Y sin embargo que solo dista de un par de generaciones. Está ahí mismo. Cómo elegimos a quien queremos es cuestión de suerte, de encuentros azarosos porque se detiene la mirada en uno o en otro. Esto bien podría valer para cualquier, iba a decir relación, de amistad, de amor, pero en este caso tú estás hablando del perro, de ese pequeño boxer, esa pequeña cachorrillo. Sí, la niña distingue, a pesar de ser una niña, el amor y el deseo. Ahí. Ella desea a un compañero de clase, pero ella ama a su perro. Y a su perro por encima de todo, casi. A veces somos elegidos, a veces tenemos la suerte de ser elegidos por un perro o por una amiga o por una buena jefa también, quizás, o un entorno de trabajo amigable o uno espantoso, ¿no? En la vida nuestros encuentros son cuestión de suerte y de azar, pero también hay algo de flechazo y quería explorar el flechazo en todos los ámbitos de lo no amoroso, ¿no? Y el flechazo entre una niña y su mascota. Muy bonita esa relación, por cierto. Otro de los planteamientos que haces, que en realidad como tal, es la de un padre estricto y un abuelo beligerante. Sí. Mi abuelo como padre fue muy duro con sus hijos porque tenían como decían ellos, tenían que dejarlos colocaditos. Colocaditos significaba un trabajo estable, una carrera. Colocaditos significaba, en el caso de las hijas, un marido, una casa y unos hijos. Mi abuela vio todo eso y decía, he dejado a mis hijos colocaditos. Y estaba orgullosa de haber dejado a sus hijos colocaditos, igual que mi abuelo estaba orgulloso de su diploma de ingeniero y de su trabajo en la empresa que dirigía. Y esta doble vertiente, ¿no?, de la casa y la familia frente al mundo exterior, a mí me marcó mucho de pequeña. Yo quería ser como mi abuelo, no como mi abuela. Rescato lo que decíamos antes en cuanto al noviazgo, porque hay que dejar también claro que tu abuelo estaba estudiando ingeniería y quería terminar. Entonces, eso también se ha cumplido muchas veces, ¿no? Ella es la que no estudia, aunque quisiera, espera a que él termine y mientras espera, pues voy a decirlo así, se desespera. Mientras espera, se desespera, y lo terrible es que se lo echaban en cara en casa. Le echaban en cara que todavía no se casara, que ese invierno siguiera con ellos en casa, que no se marchara ya. Era una carga para una familia. Lo cual es un horror, y ahora fíjate cómo ha cambiado. Y no tenía ni 22 años y era una carga para su familia. Y en cambio sus hermanos todos estudiaron carreras, alguno hizo las oposiciones a diplomático y la familia sí que soportaba eso, pero los dispendios de una joven casadera no. Durante todo este tiempo, 6-8 años quiero recordar, él digamos que es el que anima o mantiene y quiere que ese matrimonio llegue. Entonces lo hace a través de las cartas, a través de contarle su día a día. O sea, a veces se escribían tantas cartas que no le daba tiempo a leerlas porque ya venían las siguientes, ¿no? Me parece muy bonito. Sí, él en verano tenía que hacer la marina porque hacía la milicia recortada en varios veranos, digamos. Sí. La milicia en la escuela naval, primero en San Fernando y luego en el norte.
y en Cádiz, al lado de la tierra de donde provenían su familia, ¿no? Entonces tenía la suerte de tener ahí tíos y que le rescataban de vez en cuando cuando salía Franco. Cuando salía Franco, que es todo un vocabulario también de la milicia. Ya lo creo que sí. Y entonces ella no le respondía, él escribía y le escribía y ella les respondía de vez en cuando, desganada, y uno al principio como que se pregunta, ¿no? Porque, ¿qué pasó? ¿Por qué ella escribía menos? Y luego se viene respondiendo a lo largo de la novela que venía determinado también por su propia educación, porque a ella le daba vergüenza responder. Abrirse. Primero por una cuestión del decoro y del recato, y luego por una cuestión también de la propia educación, porque claro, ella iba a ser la esposa de un ingeniero, pero ella no había estudiado lo suficiente, la sacaron muy pronto del colegio, porque se veía como un gasto innecesario que esa niña se sacase el bachillerato. ¿Quién reside en el Hotel Royal de Castro Urdiales? En ese hotel estaba la abuela de, bueno, la suegra, digamos, la futura suegra, y entonces él le dice a ella que le escriba a su madre, a su futura suegra, y que le diga que le va a dar un nieto antes del año, después de la boda. Sí, muy típico. Que luego ella, la pobre, tardó un par de años en tener a mi madre, que es la primera hija, y estaba agobiada de que no... de que lo tenía... de que se le estaba pasando el arroz y no había cumplido los 25, quiero decir. Cartas también las de una niña, tú, escribiendo a su abuelo y contándole el hallazgo de Reina. Sí, bueno, esa postal fue muy bonita porque la encontré entre las postales que guardaba mi abuelo. Y yo decía, a Miguel le dan miedo de las olas, a mí me encanta. Tenemos un boxer sentimental. Sí. Y es esta niña que quiere compartir con su abuelo como también el amor que ha encontrado, ¿no? Quiere estar orgullosa, está contenta, quiere mostrárselo, quiere presentárselo el cachorro a su abuelo. Y es esta niña que echa de menos a sus abuelos en verano y les escribe una postal para que sepan dónde está y que lo vean, aunque sea en foto. Miguel, el hermano enfermizo. No vamos a contar nada, pero es duro vivir esa situación y tener que tomar una determinación. Sí, en esta novela se muestra cómo ciertas enfermedades crónicas determinan las dinámicas familiares, ¿no? La madre que mima más al niño enfermizo, sí. La niña que tiene que renunciar a lo que ella más quiere por la salud del hermano. Es duro. ¿El olor de los bizcochos vende casas? Pues eso parece. Dicen que cuando vas a vender tu casa tienes que cocinar para hacer sentir una vida hogareña a las personas que visitan la casa y que se lo imaginen, que se imaginen viviendo ahí. Si tuvieras 3 deseos, o si tuviera 3 deseos, para ponerme en lugar de esta niña, el primero de todos será que todos aquellos a los que quiero fueran no ya inmortales, sino que no sufrieran desgaste. No desvelo nada con esto. El segundo, que viviéramos en la costa, tan importante, ese mar de entrar de espaldas y de escupir las gafas para que nos empañen esa... Y el tercero me lo guardo. ¿Tú sabrías cuál es tu tercer deseo que no has puesto? Tercero, por si acaso, me lo guardo de comodín. Comodín, sí, muy inteligente. Por si acaso. Por si acaso. Claro. Hablábamos de este verano y ese primer beso. Ese primer beso, siempre hay una primera vez para todo y esas primeras veces nunca se olvidan. Desde luego el primer beso siendo una niña no es el mismo que siendo un adolescente, siempre hay un primer beso, pero forma parte de esos recuerdos. Si tú estuvieras en la época en la que tus abuelos escribían, ¿tú crees que habrías escrito con tanta devoción como por ejemplo tu abuelo?
No lo sé, si yo hubiera vivido en esa época, depende de si hubiera sido hombre o mujer. Eso es muy importante, Eso claro. desde luego hubiera determinado Eso determina mucho más todo. la vivencia de lo que lo ha determinado siendo yo nacida en 1986. Entonces sí, eso yo creo que determina. Hablas también de Paqui. Paqui tiene su papel, esta mujer que viste a tu abuela, porque no tenemos que olvidar que tu abuela sufre una demencia, un Alzheimer, no sé si prematuro, pero muy bestial. Muchas veces se habla de los cuidados y no se habla de los cuidadores. Entonces, el Alzheimer es una enfermedad muy larga, muy de desgaste y que no se puede realizar solo con una persona. Siempre necesitas ayuda para mover al enfermo, para levantarle, para ducharle, para cambiarle el pañal, para hacer que ande cuando se le olvida andar o cuando se resiste a andar, ¿no? Y bueno, Paqui estuvo muchos años en casa cuidando primero de mis tíos y luego de mi abuela. Era como una segunda hija. Bueno, una segunda madre, mi abuela para ella, y ella era como una hija más, y era como parte de la familia, digamos, y cuando mi abuela enfermó fue ella quien la cuidó. ¿Por qué decides volcar todo esto? Porque esto es parte de tu vida, mucha parte de tu vida. Bueno, porque se escribe, ¿no? Sí. Esta pregunta siempre. Yo creo que hay novelas o historias que si uno no cuenta se quedan sin ser contadas y me parecía en este caso una historia que yo le quería contar a mis hijas cuando puedan leerlo. De hecho este libro se lo dedico a ellas y como no tuvieron la ocasión de conocer a mis abuelos, que serían sus bisabuelos, pues para contarles quiénes fueron mis abuelos y de dónde vienen, porque todos venimos de esa historia de amor al fin y al cabo. Sí, es verdad, es verdad. ¿Tus padres qué opinan? Bueno, mi madre la semana pasada me llamó gritando todos los días no sé cuántas veces. Opina que dejó fatal a Miguel porque en un momento sale como que se hace pis en la cama. Sí. Sí. Bueno, pero esa es la... Y digo, bueno, pero se hacía pis en la cama. Claro. Digo, pues yo lo cuento. Era un niño, no pasa nada, claro. Los niños se hacen pis en la cama. Y decía que había sido el lobo, que no había sido él. Mi madre quiere que escriba una novela de espías de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no quiere este tipo de cosas. No quiere estar. Cuando un día había dejado a mi hija en su casa y tenía como mi mochila con mis cosas y dentro de la mochila estaba el manuscrito impreso porque me había ido el fin de semana a corregirlo a su casa y entonces estaba buscando ella un biberón o no sé qué estaba buscando, abrió la mochila y se cayó el manuscrito al suelo y en una de las hojas ponía su nombre, ponía Covita y decía, es que de repente esa noche no durmió porque es que he visto mi nombre impreso, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, claro, un poco. Convertirse en personaje a su pesar, dicen que los escritores rompen familias, espero que no sea el caso. Espero que no. ¿Cómo, para terminar, qué sentiste cuando viste todo ese tipo de material? Sentí como una curiosidad y un alivio porque en ese momento yo estaba súper triste porque se había muerto mi abuelo y era como si siguiera estando ahí. Era como descubrir una faceta de él que no había conocido. En un momento hago como una lista de los personajes que él había sido, ¿no? Porque a lo largo de la vida tenemos diferentes papeles y como si fuéramos unos personajes de teatro, ¿no? Y que sale a escena, entonces sale a escena el bebé, sale a escena el joven, sale a escena el universitario, el abuelo, el padre. Y entonces era una versión de mi abuelo que yo no conocía. Bueno, cronológicamente nunca hubiera conocido, pero era como un viaje al pasado, como haberme teletransportado al pasado. Pues ha quedado precioso. Muchas gracias. Pues un placer, Marta. No volverán tus ojos a mirarme. Además, el título es maravilloso. Es un verso de la canción que él le cantaba. Sí. Pues muchas gracias, un placer. A vosotros por tenerme.